Bueno, cuando vos quieras empezamos, esperamos. Bueno, sí, cuando quieras. Edwin, pasa adelante, aquí. Ahí está. Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, tiene hoy el alto honor de presentar este libro de nuestro miembro de número del cuerpo académico de este instituto y miembro de la comisión directiva, el señor cónsul Ricardo Sigal Fogliani, que esta vez nos va a presentar su último libro, Haití 1804, la primera independencia americana. Realmente, para los argentinos, el pueblo hermano de Haití tiene una gran importancia y realmente esta obra trata de ese primer grito de libertad en nuestra América y realmente es poco conocida la historia de la independencia de Haití en un momento sumamente complicado para el mundo. Cuando nosotros pensamos que nuestra independencia fue después de 12 años, en 1816, vemos de que indudablemente los haitianos fueron unos verdaderos adelantados, unos verdaderos precursores. Y yo quiero agradecer muy especialmente la presencia del señor Edwin Celius Seggi, haitiano, que es el autor del prólogo de este libro y al que le hemos pedido que nos diga unas palabras sobre esta tan importante obra. Pero además, Edwin es consejero cultural de la Embajada de Haití, de modo que realmente es un hombre de la diplomacia y un hombre de la cultura haitiana. De modo que muy bienvenido y agradecemos muy especialmente su presencia. Y como si esto fuera poco, tenemos entre nosotros a nuestro amigo Pedro, que ha sido embajador de la República Argentina en Haití, que también es un estudioso sobre esta república y un hombre muy interesante, porque él presentó aquí un libro sobre Cuba, porque él también estuvo a cargo de la Embajada de Cuba. Primero en Cuba, después en Haití y después estuviste en Finlandia, creo. Sí, porque tenía calor, entonces... O sea que ha estado por todos lados, realmente. Y volví al calor. Y él, este libro le ha llamado muchísimo la atención y ha aprovechado para estar presente hoy. Realmente para mí es un gran placer estar en esta oportunidad con tantos amigos, con tantos historiadores, con tantas personas que tienen interés por conocer
el proceso revolucionario haitiano. De modo que yo ahora lo voy a dejar a nuestro amigo Edwin para que él nos dé unas palabras sobre este libro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé, después de esta presentación, lo que voy a decir, pero como sí o sí tengo que decir algo, voy a tratar igual de primero saludar a la asistencia, primero al doctor Ricardo por su gran esfuerzo. Y valoro siempre los escritos, sobre todo de extranjeros, sobre Haití, porque creo que es algo que tengo que valorar más, porque es como un derecho, es normal que un haitiano escriba sobre Haití, pero un extranjero, ¿sí? Más un argentino en su lugar, en su rincón, ¿sí? Y que se interesa a lo que hizo Haití, para mí es sumamente importante. Hay que valorarlo y también hay que agradecerle a la persona, y por eso quiero hacerlo públicamente. En varias oportunidades tuve que hacerlo, pero quiero también hacerlo en este momento. Muchas gracias, doctor Ricardo. Quiero agradecer también al presidente del instituto. Es nuestro primer encuentro, y la verdad estoy muy contento en conocerle y también compartir este momento muy cortito con ustedes, a verlos. La verdad es una alegría. Y recién encontré una señora primera vez y ya tiene una historia para contarme, así que siempre estoy al tanto, aprendiendo, recibiendo, y porque cuando algo sobre Haití viene del exterior, siempre estoy al tanto para saber lo que van a decir. Quizás me van a aprender cosas hasta ahora, no estoy al tanto. Muchísimas gracias de antemano. Gracias también al señor embajador. Ha sido embajador en Haití con su esposa siempre, ¿sí? Y están juntos. Eso es muy importante porque ser embajador es una tarea, es un trabajo muy, muy importante. Y generalmente llevamos este trabajo en solito. Tal vez tuvimos que dejar amigos, familia, amigos, un montón de cosas para irnos quizás en un espacio desconocido, y ahí vamos a reempezar. Y peor si uno no tiene acompañante, no tiene alguien para sostenerse, es complicado. Por eso ustedes van a ver, es común que un diplomático puede ser un buen cantante, puede ser un buen guitarrista o no sé, músico, porque en su solitud siempre está buscando hacer algo para despojarse, ¿no? Para liberarse de este cargo, porque no es solo la representación, es un país que él tiene que llevar adelante, y hay que hacerlo con dexteridad, con paciencia, con calma, con cabeza fría y sobre todo con cuidado, porque cualquier palabra puede incentivar, puede abrir una herida y quizás vamos a llevar años para curar. Así que nosotros siempre estamos buscando la palabra más justa para expresar lo que tenemos que expresar, para no herir, para no crear problemas, porque sabemos que estamos obrando, trabajando por la paz. Entonces, cada vez uno vea a un diplomático más un embajador,
es un país que hay que ver y tiene una gran responsabilidad. Muchísimas gracias, embajador. Muy bien. Para terminar el trabajo y del doctor Ricardo, y yo no voy a contar detalles porque hay que procurarse el libro para saber algunos detalles, es muy importante. También el embajador tiene escrito sobre Haití. Es un trabajo, es un grito, es el tratar de rescatar, ¿sí? y lo que hizo Haití. Sí, sumamente van a decir si es la primera independencia, ¿sí? O es la primera independencia general, universal del mundo. No lo van a decir, no quieren decir. Lamentablemente es así, quizás es porque fue o es un país, me encanta decirlo, de negro, negro soy, encantado, con orgullo. No es para herir a otros, pero me siento bien. No puedo negar lo que soy. Y eso no lo voy a cambiar. Tengo que vivir con eso, valorarlo y también ayudar a los demás a entender que sí, es nuestro destino, es así que deberíamos estar y vivir y convivir con los demás. Y no lo voy a negar, no podemos negarlo. Y así que con mucho orgullo y había aceptado, ¿sí? Bueno, me tocó hacerle el prólogo, o el primer prólogo del libro, y con mucho placer. Y fue un cargo para mí. ¿Qué voy a decir? Sí, conferencia y con estudiantes, pero escribir algo para que el mundo, ¿sí?, se entera a través del libro, para mí fue un cargo muy grande. Pero vale la pena hacerlo también porque yo no tengo otra manera más valiosa para agradecerle al doctor y decirle algunas palabras para decir es un buen libro. Hay que procurárselo, leerlo con cabeza fría, porque hay detalles que van a descubrir que hasta ahora ningún escritor dijo. También el embajador tiene escrito que hasta ahora hay cosas que solo él lo está diciendo, así que siempre hay algo para descubrir. Y sin mucho más y otro más, muchas gracias por su presencia y Mil gracias. Muy gracias. bien. Ahí está. Yo, antes que nada, quiero señalar que Ricardo no solo ha investigado profundamente la historia de Haití, de su revolución, de su independencia, sino que incluso se ha interesado por el idioma de ustedes, estudiado el creol, ¿no? Que es, ha hecho un curso que realmente es un apasionado por todo lo haitiano, es decir, yo creo que es importantísimo ese entusiasmo que ha tenido Ricardo, bueno, y fruto de eso es este libro. Sí, por eso también ya tiene mi corazón. Ya. Muy bien. Sí. Hola, no, creo que no anda, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, bueno. Es un gran honor estar acá, en medio de tanta gente, con caras amigas y otros que no conozco, pero que han venido con interés también a escuchar esta charla. Y estar acá con Edwin, a quien lo aprecio mucho en el tiempo que nos conocemos, y agradezco
y es un honor para mí que él me haya hecho un prólogo del libro. También la presencia del señor embajador, también que ha hecho un trabajo que, bueno, estoy en deuda, ya lo voy a poder leer y Sí. Para eso lo trajo. sobre Haití. Y al instituto del cual formo parte, tengo el orgullo de formar parte del Instituto Juan Manuel de Rosas, que lo llevo bien en el corazón y he tratado de difundirlo en mis viajes a otros países también al instituto y ganar nuevos miembros también para el mismo. Y bueno, heme aquí con este nuevo libro. ¿Y cómo nació el de Haití? Bueno, cuando tenía 11, 12 años más o menos, en mi pueblo no había televisión, lógicamente, en esa época. Estoy hablando, yo soy del año 46, tengo 80 años. La televisión llegaba hasta Luján, más o menos bien, por aire. Luján está a 60 kilómetros de la capital, nosotros estamos a 300 kilómetros, lógicamente. No había televisión, lo que nos obligaba a todos a leer. Digo, era un buen entretenimiento. En esa época había unas revistas que nosotros las conocíamos como revistas mexicanas. ¿Por qué? Porque venían de México. Eran revistas de historietas, pero había algunas colecciones que venían de historia. Si hay alguno de ustedes que tienen la edad mía, se debe acordar de esas revistas. Eran de Editorial Novara, de México, y había una serie que se llamaba Aventuras de la Vida Real. Y en ella venían las aventuras en historieta de personajes históricos con una historia, digamos, para adolescentes, digamos. Y uno de esos números se dedicó a uno de los próceres de Haití, a Christopher, y con el título de El esclavo rey. Christopher fue el rey de Haití, con el nombre de Enrique I, Henry I, o Henri, ¿no? Henri en francés. Les confieso que esta historia de este rey, a esa corta edad, me cautivó. Tanto así que la revista, bueno, en esa época uno se intercambiaba, desapareció y la estuve buscando durante años. Y bueno, tuve la suerte en el club de cómic, acá en Buenos Aires, el dueño del club estuvo haciendo un trabajo de investigación para buscar a ver si me la encontraba, me la encontró y me la obsequió. Una colaboración para ese libro, en cierto modo, que me trajo muchos recuerdos, ¿no? Y llegó a mis manos cuando ya estaba casi el libro en la parte final. Esa revolución haitiana, que es bastante olvidada por el mundo, ¿no es cierto?, tendría que tener una importancia muy grande entre nosotros, ya que Haití fue la primera nación en Latinoamérica en lograr su independencia, en 1804. Ustedes calculan, las invasiones inglesas fueron 2 años después acá en Buenos Aires, 1806. 1804 ya era una nación independiente. Y esa independencia no fue fácil para ellos. Les costó muchísima sangre, muchísimo sacrificio, muchísimos héroes que el mundo, ni el mismo Haití los conoce, que regaron con su sangre esa tierra, en el afán de ser libres, en el afán de ganar su libertad. Pero
Lo bueno de Haití, de los haitianos, que una vez que conquistaron su libertad y fueron el primer país de esclavos, la primera revolución de esclavos, en ser triunfante, digamos, porque hubo revoluciones de esclavos, recordemos, no solamente esclavos de raza de color, digamos, sino también de esclavos blancos, como la de Espartaco en Roma, que se levantaron, pero todas fracasaron. La de Haití fue la única que triunfó. La única que triunfó. No se contentaron con ser libres solamente, sino que apoyaron con esfuerzo, dinero, armas y hasta con hombres haitianos para luchar, ayudar a otros países de Sudamérica para obtener su independencia. Esto, lamentablemente, está un poco olvidado, no se lo recuerda y no se lo honra como tendría que haberlo hecho. El presidente Petion, que fue el primer presidente que estuvo Haití, le brindó al prócer venezolano, un caballero realmente, Francisco Miranda, de Miranda, su ayuda. La ayuda, no, cuando hablo de ayuda, no estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando de barcos, estoy hablando de armas, estoy hablando de municiones, de todo el apoyo, digamos, y hombres dispuestos a luchar por la independencia de otros países, de llevar su libertad. Años más tarde, también se le brindó en dos oportunidades, en dos misiones que hizo Bolívar. La primera, Bolívar fracasó, igual fue vuelto a ayudar por Haití en una segunda expedición. No solamente le dieron dinero, armas, hombres fogueados haitianos, para que Bolívar pudiera tener éxito en sus triunfos, y la colaboración haitiana fue decisiva. Le brindaron hasta una imprenta, le regalaron una imprenta para que Bolívar pudiera difundir sus ideas de libertad. Lo único que le pidió Haití a Bolívar y a Miranda no fue una devolución por el préstamo, por el regalo, no fue préstamo, fue un regalo que le hizo Haití al mundo, que le exigió, dice, que en cada lugar que liberen del yugo colonial, que den la libertad a los esclavos y hagan la abolición de la esclavitud. Esto Miranda lo cumplió. Bolívar a media. Lamentablemente tengo que decirlo, pero en un comienzo Bolívar dio una especie de libertad para los esclavos, pero luego se retractó y la hizo solamente para aquellos esclavos negros que se incorporaran a su ejército. O sea, fue una libertad condicional a un servicio. No fue una libertad absoluta para un pueblo que merecía ser libre por el hecho de haber nacido solamente. Y también, como lo digo en el libro, cuando fue el Congreso de Panamá de las Naciones Libres en 1826, organizado por el mismo Bolívar, Haití, que había sido el que había ayudado, no fue invitada. No
fue invitada. ¿Por qué? Porque Haití era un mal ejemplo para el mundo, en un mundo donde la esclavitud estaba en vigencia. Un país de esclavos era un mal ejemplo. Y lamentablemente Bolívar se sumó a una especie de boicot no escrito internacional que se le hizo a esta joven nación. ¿Cuándo comienza esta historia de Haití? En la isla de Santo Domingo, que comparte Haití con la República hoy en día Dominicana. Todo comienza un día 5 de diciembre de 1492, cuando Cristóbal Colón divisa y desembarca en la isla de Santo Domingo, a la que llamaron la Hispaniola, puesto que era una zona montañosa y selvática, la zona oeste de la isla, a los que la parte, digamos, más hacia el oeste, los indígenas locales la denominaban con una palabra que, si la vemos escrita, la vamos a pronunciar mal, porque diríamos Ashití, porque es una Y seguida por una I, pero sería Haití la pronunciación. Es el verdadero nombre, tal cual como la denominaban los taínos, los taínos, que significa tierra de altas montañas en su lengua local. Los indígenas que habitaban esa tierra eran descendientes de los arahuacos, que eran originarios de la desembocadura del río Orinoco en la selva amazónica. Eran indígenas muy organizados y muy amigables. Muy amigables. Eso hay que destacarlo. Y así se lo demostraron a los españoles cuando llegaron. Los atendieron muy bien. Y lo vieron como era un pueblo que no era un pueblo guerrero, o sea, era un pueblo trabajador, que tenía su cultura. Y ellos estaban amenazados continuamente por los indígenas caribes, los caribes eran muy salvajes, eran muy agresivos, y entonces ellos pensaron que los españoles los podían defender a ellos contra las invasiones de los indios caribes, que eran sus enemigos prácticamente. Pero el tema es que cuando los españoles descubrieron que había oro en la isla, ahí comenzó la explotación de los nativos. Y se creó el régimen de las encomiendas, que era una especie de esclavitud encubierta. Estos indígenas, los taínos, eran muy dóciles, como lo he dicho, y por esto fueron sometidos muy fácil. Aunque hubo muchos que se rebelaron, fueron hechos aislados porque fueron reprimidos en forma muy violenta. Y los españoles se asentaron más en la parte más llana de la isla, en lo que hoy es la República Dominicana. Y dejaron prácticamente la parte montañosa, que es la parte donde está Haití, que es la parte del oeste, prácticamente semi-abandonada. Pero una zona donde les daba más trabajo, le era más fácil trabajar en la parte llana. Y al terminarse el oro y las piedras preciosas, que no era tan abundante como ellos pensaban, comenzaron a explotar a los nativos
en las plantaciones de azúcar y café, que esto lo trajeron de la zona de Brasil, digamos. En todo el mar Caribe comenzó a circular los piratas, los corsarios, y como habían dejado la parte de la isla del oeste, la parte haitiana, digamos, hoy en día, abandonada, los piratas se asentaron a una isla que seguramente la hemos escuchado hablar montones de veces en películas, ¿no? La isla de Tortuga, ¿no? Ahí hicieron el asentamiento los piratas y los corsarios también. Esta isla el que le puso el nombre fue el mismo Colón, porque aparentemente la isla tenía una forma como una caparazón de una tortuga. Y acá los bucaneros crearon una población y crearon una ciudad importante, otros pueblitos, donde acá regía la ley de los piratas. Tenían sus códigos propios. Los franceses vieron que España había abandonado todo ese territorio, que no les importaba. Entonces comenzaron a ver la posibilidad de vencer a estos piratas para ocuparlos ellos como una colonia francesa en el Caribe. Y ocupan la parte oeste, la parte que hoy es Haití, a la que llamaron Saint-Domingue, Santo Domingo, que es la misma palabra en español, en francés. En el año 1697, por el Tratado de Richelieu, España, que había estado en lucha contra Francia, cede oficialmente a Francia la parte del territorio que sería Haití, digamos, ¿no? La parte oeste, que sería un tercio de la isla, quedando el resto para la parte de España. Los franceses fundan así la ciudad de Cap Français, o Cabo Francés, más conocida por Le Cap, el Cabo, y que hoy se conoce como Cap Haitien, Cabo Haitiano, que está en el norte, muy cerca de lo que es la isla de Tortuga, en el norte de la isla, hasta que luego, que fue la capital, hasta que luego la trasladan a Puerto Príncipe, y los pobladores blancos que se asientan prácticamente eran los antiguos piratas, los bucaneros, o también personas de moral bastante dudosa, que buscaban hacer grandes fortunas, no solo en plantaciones de azúcar y café, sino también con el tabaco, cacao, algodón, índigo. El índigo se saca el añil, que se usa para la tintura, para dar color a las prendas. Claro, era una colonia de hombres, había que traer mujeres para seguir procreándose, reproduciéndose y más o menos. Y acudieron a los prostíbulos de Europa y mujeres que no tenían muchos escrúpulos de ir a casarse con quien sea, con tal de mejorar su situación social. Y entonces se fue formando un poco la población, la primera población de Haití, porque luego comenzaron a llegar de otras islas franceses y mujeres francesas de otra posición también, que discriminaban a los primeros pobladores porque eran de un origen dudoso. Se formó una especie de pseudo aristocracia dentro de la población blanca, digamos, en la isla. Ahora, ¿qué sucedió?
la población indígena, los taínos, comenzaron a desaparecer. De 1 millón aproximado, que según cálculos había, pasaron a 50.000. Y no solamente por enfermedades, fue por el maltrato, montones de las condiciones terribles de esclavitud a los que fueron sometidos. Entonces, precisaban el cultivo del azúcar, de la caña de azúcar, requiere mucha mano de obra. Entonces precisaban gente. Entonces, bueno, empezaron a pensar, vamos a traer manos desocupadas desde Europa. Entonces, crearon un sistema, ahí me vas a tener que corregir, enganché, ¿es? Sí. Un sistema que se llamaba enganché, que vendría a ser enganchados, comprometidos. Que se le hacía firmar un contrato por 3 años a un blanco europeo que tenía que ir a trabajar a las islas en condiciones similares a un esclavo, pero con la diferencia de que se le pagaba, no tenía sábados ni domingos, o sea, era trabajo los 7 días de la semana, de sol a sol, y si había trabajado bien, quizás podía transformarse en un pequeño propietario, porque a los 3 años, al vencerse el contrato, le podían dar un trozo de tierra. Claro, los trabajadores europeos no se acostumbraban al clima y tampoco al duro trabajo que había. Entonces, ese sistema se dieron cuenta que no funcionaba. Había que buscar otra mano de obra que pudiera aguantar el calor, que pudiera aguantar el duro trabajo. Entonces, se recurrió a algo que ya habían comenzado a hacer los holandeses, que eran los esclavos de África, traer esclavos de África. A ese vil comercio de la esclavitud se le sumaron competidores franceses y luego, y en forma muy especial, que los que tuvieron mayor auge fueron los ingleses. Y comenzó lo que se llamó la triangulación de la esclavitud, para que los barcos hacían una especie de triángulo comercial, que los barcos nunca viajaran vacíos. Se aprovecharon de las luchas que había entre las distintas etnias de África, que se enfrentaban las tribus contra otras en esa época, y entonces se comenzó a fomentar de que las tribus guerreras no ultimaran a los vencidos, sino que los entregaran a los blancos a cambio de mercancías, armas, etc. Entonces, los explotadores, digamos, los traficantes de esclavos, sin arriesgarse en entrar a la selva a buscar esclavos, los recibían porque eran entregados por distintos jefes, que estaban preocupados también por entregarle material, porque si no sabían que los mismos traficantes los podían meter a ellos adentro de los barcos, si no le entregaban material. Entonces les suministraban material a cambio de armas, a cambio de alcohol y distintas prendas. Los barcos salían desde Europa para África con el material para los jefes de las tribus que estaban comprometidas a entregarle a los esclavos.
iban cargados. Desembarcaban ese material en África, se lo entregaban a los jefes de las tribus, que estaban comprometidas con los traficantes le entregaban los esclavos eran embarcados, los llevaban a las Antillas, desembarcaban los esclavos para la venta, en las Antillas cargaban el azúcar, el café, el tabaco, todo lo material, y volvían a Europa completando el triángulo. Los barcos siempre iban llenos de material humano o mercadería. Esa triangulación funcionó durante décadas. De más es a decir las condiciones de los esclavos en las naves. Hay planos que describen cómo poner los esclavos, que prácticamente estaban casi sin poder moverse en las naves, condiciones inhumanas que producían una mortandad de alrededor del 20%, inclusive en un barco holandés, creo que fue holandés, se les terminó el alimento y sacrificaban a esclavos para darle, con la carne de los esclavos que sacrificaban, darle a alimentar a los otros que estaban prisioneros. Eran hechos que hoy en día uno cuando investiga, los lee, indigna como ser humano. Los esclavos, cuando llegaban a la isla, eran vendidos a los plantadores. Y allí se dieron unas circunstancias diversas, porque, por ejemplo, cuando había una mujer esclava que era bonita, la mayor parte de las veces los patrones, los plantadores, se la llevaban y abusaban de ella, y tenían que, hasta la misma familia tenía que aceptar que esto pasara. Pero acá ocurrió algo, que ocurrió en Haití, que Haití, que se regía por las leyes francesas, ahí decía por ley de que todo aquel que tiene, o sea que el padre es blanco, ya nace como hombre libre. Entonces, el hijo de una mujer negra, ya un mulato, ya nacía como hombre libre. Entonces comenzó a haber gente, hombres de color, mulatos, en Haití como ciudadanos libres. Y pasaron a poder tener propiedades. Porque, al contrario de Inglaterra, que Inglaterra le ponía límites a la población que no era europea, de lo que podían tener como propiedad, la ley francesa no le ponía límites. Entonces los mulatos comenzaron a tener muchas propiedades, y grandes propiedades, y a ser personas muy importantes en cuanto a económicamente hablando, ¿no? Con plantación, y aparte eran propietarios de esclavos. Eso fue una contradicción, ¿no? Porque el 25% de los esclavos haitianos eran propiedad de mulatos. A estos mulatos se les conocía por el nombre de affranchis. ¿Affranchis? ¿Está bien pronunciado? ¿El primero? Affranchis. Eso yo lo tengo presente. Por una palabra, afrancesado sería la traducción, ¿no? Afrancesado. ¿Por qué? Porque estos... perdón. Sí. Affranchi. Affranchis. Sí, es como alguien que se liberó o que compró su libertad. Claro. Sí.
hablaban un francés mucho mejor, más fino, más pulido que lo de los franceses que vivían en la isla. ¿Por qué? Porque imitaban a cómo hablaban los aristócratas franceses. Y tenían una gran cultura también. Y en cuanto a la población blanca en Haití, también estaba dividida, porque había dos grupos importantes, que uno era el Grand Blanche, los grandes blancos, y otra le Petit Blanc, los pequeños blancos. O sea, los grandes blancos eran los plantadores antiguos que tenían grandes propiedades. Y los pequeños blancos, le Petit Blanc, eran los que se dedicaban al comercio, artesanos, militares de una graduación que no llegaban a generales, ¿no? Nunca, o sea, tenían un tope, digamos, ¿no? O sea, los Petit Blanc estaban relegados por los pequeños blancos, estaban relegados por los grandes blancos. Había también tenían su segregación, digamos. Y bueno, habíamos dicho, la población negra de Haití estaban, como les habíamos dicho, los afrancesados, franchis, y los esclavos, que los esclavos no tenían ningún tipo de derecho. Había una legislación que regulaba las actividades de los esclavos y sus propietarios, que había sido creada por los franceses en el año 1660 y algo más o menos, que se llamaba el Code Noir, el Código Negro. 1685. 75, ¿no? 85. 85, gracias. Ya que había una situación muy grande de mortandad de los esclavos y bueno, se quiso poner un freno a todo eso con ese código. Pero ese código, digamos, lo que establecía que el esclavo no era como un bien mueble, tenía esa categoría, ¿no? Como no era un ser humano, digamos. Era como si fuera una pieza más del mobiliario. Una cosa. Exacto, un objeto. Sí, objeto, creo que el artículo 44. Claro. Sí, está correcto. La relación también de los más altos, de los grandes blancos, que era la clase social más alta de la isla, se sentían también menospreciados por la metrópoli, por los franceses, por aquellos los que residían en Francia. O sea que también había una serie de discriminación. Y ellos querían también en la isla terminar con el monopolio que ejercían los franceses, porque los franceses de la metrópoli exigían de que no podían vender los productos de la isla a nadie que no fuera Francia, y no podían comprar productos de otro país que no fuera Francia. O sea que tenían que consumir todo lo que fuera francés y vender a Francia. Y claro, se fomentó también, como se fomentó acá en Buenos Aires, el contrabando. ¿Por qué? Porque había una frontera que dividía la isla en dos, una parte era española, o sea que se hacía el contrabando también desde la parte española hacia la parte francesa, pero ellos lo que pedían era poder comerciar libremente con todo el mundo, que Francia se los negaba. Los mulatos, que tenían un poder económico muy grande, eran respetados únicamente por el dinero que tenían, porque inclusive los blancos le
solicitaban préstamo y ellos se lo daban. Pero no le daban los derechos fundamentales que ellos necesitaban. No podían vestirse, a pesar de tener quizás más dinero que los blancos, de vestirse con ropas europeas, porque podían ser desvestidos en la vía pública por las autoridades. Y estamos hablando de todos menos del grupo principal, que eran los esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho, nada. Y estaban esperando que apareciera un Espartaco, por así decir, esperando que le diera su grito de libertad. Ahora, en medio de esta situación, aparece un acontecimiento que va a cambiar no solamente la historia de Haití, sino la historia del mundo, que es la Revolución Francesa. Aparece la Revolución Francesa en el mundo, contra una monarquía en forma absoluta que había en Francia, y aparecen también los derechos del hombre. Esto trajo esperanzas a los grandes blancos de la isla, porque decían, ahora vamos a equiparar nuestros derechos, vamos a tener los mismos derechos que los que viven en Francia. También trajo esperanzas a los pequeños blancos que decían, vamos a estar igual que los grandes blancos, vamos a tener los mismos derechos. Y también a los esclavos negros que pensaron que esos derechos también eran para ellos. O sea que fue una expectativa total, hasta que llegó el desengaño. Es largo narrar todas las idas y venidas que se hizo, los viajes de la colonia a Francia, de Francia a la colonia, hacen falta varios libros de esto para ser escritos, ¿no? Porque muchas veces mendigando por derechos que algunas veces se conseguían, después los anulaban, los daban de vuelta, los volvían a anular. Estos están un poco resumidos en mi libro, pero es increíble las intrigas y las luchas internas que hubo entre estos tres grupos de hombres libres, entre los pequeños blancos, con los grandes blancos, con los afranchis, los mulatos liberados, pero no hicieron participar a los esclavos, porque todos, tanto los pequeños blancos, los grandes blancos y los mulatos querían la esclavitud, porque la esclavitud económicamente les convenía. Pero llegó lo que fue la revolución de la población negra. Las primeras tuvieron un pequeño éxito al comienzo, pero fueron fracasando. Pero quiero destacar, y haciendo un gran resumen, ¿no?, que uno de los grandes próceres de la revolución haitiana fue el gran Toussaint Louverture, que fue un esclavo que fue liberado después de muchos años por sus amos. Es una persona a la cual respeto muchísimo, porque he leído bastante sobre él, y cada vez mi admiración crece mucho más. Es una persona muy ilustrada. Leía a los filósofos griegos, a Plutarco, etc. Y él lo que quería era una revolución incruenta, porque él pensaba que iban a precisar también de los blancos para poder crear una nación.
que una nación requería el sacrificio y el trabajo de todos, no solamente de un grupo. Y lo que sí, el proyecto de él era eliminar la esclavitud. Y acá me voy a salir un poquito del tema porque quiero contarles algo de Laverty, que para mí una de las cosas que hizo que lo admire aún mucho más. Él, durante toda su vida desde niño, comenzó a hacer unos pequeños ahorros, haciendo quinta, haciendo 20.000 cosas, 20.000 trabajos, para ahorrar, para comprar su libertad. Cuando fue adulto, llegó su sueño. Reunió el dinero exacto como para comprar su libertad. ¿Y saben lo que hizo? Se lo dio, y me emociona al decirlo, a la mujer que lo había criado. Le compró la libertad a su ama de leche, por así decirlo. Hay que ser grande para hacer eso. Tener el dinero para pagar su libertad, ahorrado durante años, y usarlo para otra persona. Eso es empatía. Si eso no es empatía, ¿qué es? Merece el respeto de todos. Y me honro de haber estado en un acto homenajeándolo frente a la embajada, no hace muy tanto acá, a Toussaint Louverture. Otros revolucionarios no comulgaban con la idea de Toussaint y querían eliminar la presencia blanca de raíz de toda la isla. Esa era la gran lucha también que había entre los pensamientos de los esclavos, digamos, de las revoluciones charras. La población blanca, los plantadores, trataron de que los esclavos no estuviesen unidos, tenían el temor a la unión. Entonces comenzaron a separar las etnias, o sea que los de Angola, los esclavos que venían de Angola no podían estar juntos con los del Congo, etcétera, etcétera. Entonces, para que no hablaban las mismas lenguas, no se podían comunicar. Entonces, pero sí se pudieron comunicar a través de el francés, que era el idioma que hablaban los plantadores. Y se creó un francés, empezaron a deformar el idioma hasta crear un idioma propio, que suena y es parecido al francés, pero les aseguro, yo comencé a estudiar y no es el francés. Es parecido, suena como francés, pero no es francés. Que es el creol o criollo. Entonces, este idioma lo fue uniendo, fue haciendo, y los franceses mucho tampoco a veces no lo entendían. Y con el tema de la religión, se fueron unificando las religiones de los distintos lugares de África. Y se creó, se hizo una especie de síntesis religiosa y dio nacimiento a una religión nueva, o yo no sé si llamarla religión, pero es algo similar a una religión que se llamaba el vudú. A través del vudú y del creol, del idioma, fueron uniéndose estos esclavos, tuvieron esa unión. Y esto los ayudó también en el proceso revolucionario, porque tenían la ceremonia normalmente los sábados, y en la ceremonia se
las ceremonias de vudú, pero también se hablaba sobre la revolución. Y los franceses no estaban ni enterados, los pobladores blancos, de ese sistema. También se dio que las potencias extranjeras, como el caso de Inglaterra y España, comenzaron a tratar de tomar esas islas, la isla, digamos, esa parte de la isla de Haití. Y comenzó una guerra de dominio. Esto se dio también un poco porque, recuerden que la Revolución Francesa es extenso para contar, porque la Revolución Francesa comenzó con ponerle límites al rey, pero a su vez los realistas los que apoyaban al rey no estaban muy de acuerdo y apoyaban a una revolución que era monárquica, pero con el rey limitado, bajo cuerda, digamos. Hasta que el rey comenzó a intrigar a través de María Antonieta con otras potencias europeas para combatir, volver al absolutismo monárquico. Cuando se descubre, el rey cuando en la noche de Varenne, que el rey se escapa, se quiere escapar de Francia detenido y luego viene un proceso y es guillotinado. Tanto el rey Luis como la María Antonieta. La María Antonieta tiempo después. Esto crea una lucha entre las monarquías, porque se consideraba una ofensa hacia la monarquía haber ultimado a un monarca. Y esto trajo la guerra que España e Inglaterra, que eran países monárquicos, declararon la guerra a Haití, y ahí trataron de Haití y a Francia, todos los que trataron de tomar la colonia, lo que era una colonia francesa. Y ahí comenzó una especie de intriga de los franceses, de los ingleses y los españoles, tratando de tentar a los esclavos y a los movimientos revolucionarios de Haití, ofreciéndoles con promesas de libertad que nunca iban a cumplir, ofreciéndoles cosas tanto los ingleses como los españoles. Y así próceres haitianos fueron tentados, tanto con una potencia como otra. Toussaint, por ejemplo, Toussaint Louverture fue tentado por España, hasta que Toussaint descubrió que los españoles los estaban traicionando y los abandonó y volvió con los franceses, porque en Francia hubo un momento que habían triunfado los revolucionarios que estaban tratando de dar un poco de más libertad al pueblo haitiano. Y esto iba todo bien hasta que en ese proceso llega Napoleón Bonaparte, a quien admiro como estratega militar. Como estratega militar, es una persona que cambió el rumbo de la estrategia, pero aquí lamentablemente fue influenciado porque se abolió la esclavitud. La Revolución Francesa abolió la esclavitud. El pueblo haitiano fue pueblo libre. Pero, ¿qué es lo que sucedió? La mujer de Napoleón, Joséphine,
era nacida en la isla de Martinica, una colonia francesa donde tenían esclavos. Ella lo convenció a Napoleón de que no podían existir las colonias francesas, no podían dar la economía de las colonias si no hubiera esclavitud. Y la idea de Napoleón era reimplantar la esclavitud. ¿Ustedes se imaginan que una persona que era esclava, que le dicen sos libre y después lo quieren volver a poner las cadenas de la esclavitud nuevamente? En la isla hubo un revolucionario francés, que Sonthonax, que armó prácticamente a la población. Había 20.000 armas en manos de la población. Cuando Napoleón se entera, bueno, el primer plan es eliminar a un líder, como era Toussaint Louverture, había que engañarlo y sacárselo de encima. Ese fue un plan de Napoleón. Y el segundo plan, como segundo paso, era desarmar al pueblo haitiano. Esas 20.000 armas, confiscarlas. Para luego, ya al pueblo descabezar toda la parte, digamos, de los militares de graduación que eran de color, de que dejaran sus cargos, con tenerlos controlados todos, y después implantar la esclavitud, ya cuando no tengan forma de defenderse. Ese era el plan de Napoleón. Lógicamente, acá tienen éxito en el primer paso, porque Toussaint Louverture era una persona que él amaba a Francia. Él lo que quería era que Haití fuese un país ligado a Francia, pero con independencia. No que tuviera su libertad y seguir ligado cultural y económicamente, pero con independencia. También poder comerciar, y de hecho lo empezó a hacer. Por su cuenta empezó a hacer tratados de comercio con Estados Unidos, con otros países, hacía por su cuenta, que sin depender de Francia. Y esto enojó mucho a los franceses cuando se enteraron. Toussaint fue engañado porque primeramente habían enviado a sus hijos a estudiar a Francia, y le dijeron que sus hijos los trajeron a los hijos a Haití, dijeron que sus hijos los estaban esperando, y bueno, invitaron a la familia, y cuando los tuvieron así, digamos, ya prácticamente desarmados, los embarcaron a Toussaint Louverture y a toda su familia en un barco y los llevaron a Francia. A Louverture lo enviaron una persona del Caribe, de clima cálido, lo enviaron a una zona montañosa con nevadas permanentemente, en una zona de hielo de Francia, a una prisión, a una celda, donde lógicamente al año murió de neumonía, como era lógico. Ese fue el fin de un héroe. Pero hubo otras revoluciones en Haití que fueron triunfantes, como la de, bueno, es largo de contar, la de Auger, de Saliens, Christophe, que continuaron con su lucha. Primero había dos
próceres que eran de Salier y Christopher, que estaban, los franceses lo habían convencido que prestaran servicio con ellos, estaban bajo el mando francés. Luego, cuando vieron que los franceses querían volver con la esclavitud de ellos, se pasaron al bando rebelde y comenzaron a hacer su revolución. Y comenzaron a derrotar a los europeos. Ustedes calculen que los haitianos vencieron a los 3 ejércitos más importantes del mundo. Los ejércitos franceses, el ejército español y el ejército inglés. Los ingleses sufrieron la peor derrota de su historia en Haití. Miles y miles de muertos. Eso fue en la época también de Toussaint Louverture, porque él, cuando vio semejante cantidad de barcos y de hombres que desembarcaron los ingleses, había almacenado en las montañas, en una zona que no se podían llegar los ingleses, ningún europeo podía llegar a esa zona. Se refugiaron en ese lugar y dijo, vamos a dejar que la naturaleza haga su trabajo. Llegó la temporada de las enfermedades, de la fiebre amarilla, etc. Bueno, con el tiempo la mitad del ejército, los ejércitos europeos estaban todos enfermos. Y se fueron muriendo la gran parte no solamente por las enfermedades, sino por la forma de combate que hacían los haitianos. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿cómo un pueblo de esclavos podía hacer tácticas militares de un gran nivel de estrategia? Si habían venido de África. Lo que pasa es que cuando fue la revolución norteamericana por su independencia, 1776, Francia, que era monarquía todavía, apoyó, porque como estaba en guerra contra Inglaterra, apoyó a los revolucionarios norteamericanos en contra de los ingleses. Entonces mandó tropas francesas, que podrían ser, todos conocen por el caso de Lafayette, Marqués de Lafayette, que es francés, que fue a ayudar a los colonos norteamericanos en las luchas. De Haití enviaron esclavos negros a pelear a Estados Unidos. Ahí se fueron fogueando, inclusive en la batalla de Savannah, que fue un éxito, que fue una derrota de los ingleses. Ahí se foguearon también los haitianos, aprendieron de táctica, y aprendieron la táctica de la guerrilla que le hacían los colonos norteamericanos a los ingleses. Esa táctica que aprenden de los colonos norteamericanos, se la aplican en Haití a los ingleses y a los otros pueblos europeos, desde la selva, la zona selvática. Y así fueron, entre esa forma de lucha y esa forma de las enfermedades y el clima, fueron exterminando los ejércitos más poderosos de Europa. Y así llegó lo que fue la revolución y lo que fue la independencia de Haití, digamos, de la mano, digamos, de estos próceres, digamos, haitianos, que en 1804 llegan, liberan y declaran su independencia y hacen su abolición de la esclavitud. Acá, para ir dando un poco fin a esta historia, no fue fácil tampoco, porque
digamos, acá se crea una especie de imperio, digamos, ya que nombra un emperador que es, ahí se me hizo la laguna, Henry... Jacques de Salem. Jacques Ier. ¿Cuál? Jacques Ier. Exacto. Y hasta que es asesinado, y acá se crea la República Haitiana, que la encabeza Alexander Pétion como presidente de Haití, y acá Christopher, que había peleado con él, no está de acuerdo con esa república y se va hacia el norte de la isla y crea lo que fue el reino de Haití, y él se proclama como el rey, como Henry I. Henry I. Hubo una lucha entre la república y el reino, que quedaron empatados prácticamente, por así decirlo, hasta que el rey Enrique o Henry I enfermo, se suicida, desaparece el reino, se unifica todo en una república con Pétion, y bueno, ustedes dirán, acá pasa lo peor de la historia, porque cuando pasa todos estos hechos, Haití se transforma en el primer país independiente, los héroes que lucharon por la independencia van desapareciendo por el desgaste físico de la muerte, y Francia, que ya ha vuelto a la monarquía después de Napoleón, envía una gran flota a Haití con la exigencia de que ellos eran una colonia francesa y que su libertad le había costado mucho dinero a Francia, y que Haití, si quería seguir un país y ser un país independiente reconocido por Francia y no que lo volvieran a tomar como colonia, tenía que pagar una suma que eran de 150 millones de francos oro, que era un disparate hoy y en esa época más todavía. Le dieron a pagar en 5 cuotas de 30 millones de francos oro en 5 veces. Eso, el presidente que había en esa época, que ya no era Pétion porque había fallecido en 1818, creo que falleció Pétion. Era Jean-Pierre Boyer. Jean-Pierre Boyer. Claro. Aceptó. Bueno, y esto fue un comienzo, digamos, de una debacle económica de una nación que tendría que haber tenido un mejor destino, pero nuevamente cayó en esa trampa que le tendieron desde Europa, ¿no? Para concluir estas palabras, siento que como pueblos de Sudamérica y de toda Latinoamérica tenemos una deuda moral con Haití. Haití fue la primera nación independiente de nuestra América Latina. Fue el pueblo que abrió un camino de libertad cuando todavía gran parte del continente pertenecía bajo el dominio colonial. Sin embargo,
a lo largo de los años, demasiadas veces los hemos observado de la distancia, desde lejos, olvidando su historia, los sacrificios que hicieron, sus dificultades. Quizás ha llegado el momento de reconocer de que la solidaridad no debe limitarse solamente a las palabras. Haití merece nuestra empatía, nuestro respeto y nuestra memoria, porque la gratitud también es una forma de justicia. Y no podemos construir una verdadera comunidad latinoamericana dejando de lado a quien fue el pionero de la lucha por la libertad. Que este reconocimiento sea un pequeño paso para saldar una deuda que compartimos como hermanos de una misma historia. Muchas gracias. Muy bien. No sé si... Sí, por favor. Simplemente quiero completar la exposición de